Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter. ¿Dejarías la puerta de tu casa abierta por la noche? ¿Abrirías un agujero en una pared por el que cualquiera pudiera colarse? ¿Dejarías pasar a tu casa a cualquier desconocido que tocara el timbre? Seguro que la respuesta a todo esto es un no rotundo. Pero ¿y si te pregunto si sueles conectarte a cualquier wifi pública para ahorrar datos? ¿O si usas siempre la misma contraseña o casi la misma para todo? Vivimos en un mundo hiperconectado. Esto es algo que tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes. Cuantos más dispositivos conectamos, más puertas abrimos a los ciberdelincuentes. Además, estos cuentan con herramientas cada vez más sofisticadas, baratas y fáciles de usar para colarse en las sedes digitales de nuestros hogares y empresas. Para evitarlo, recurrimos a la ciberseguridad, una disciplina que nos ayuda a prevenir y protegernos de posibles ataques. Hola, soy Esther Paniagua, periodista independiente especializada en innovación y tecnología. Estás escuchando un nuevo episodio de Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter, en el que exploramos tendencias con capacidad de transformar nuestras vidas. Hoy te invito a explorar conmigo la ciberseguridad, un campo apasionante que puede ayudarnos a evitar muchos quebraderos de cabeza. Ciberseguridad es mucho más que instalar un antivirus o mirar con lupa las redes a las que nos conectamos. Tampoco hablamos solo de cibergamberros que se divierten haciendo trastadas online. Hay una fuerte motivación económica detrás de muchos ciberataques. También política. Son un negocio, con todo un entramado corporativo de bandas criminales que no deja de crecer. El segundo trimestre de 2022 dejó un 27% más de ciberataques que el mismo periodo del año anterior, según Checkpoint Software. Parte de este aumento se debe al nuevo contexto geopolítico internacional, con la ofensiva rusa contra Ucrania. Se han utilizado programas para destruir sistemas y eliminar datos que han provocado grandes daños a las empresas y organizaciones de Ucrania. En España no nos libramos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue objeto de un ciberataque el pasado agosto y sus sistemas permanecieron desconectados un mes entero. La banda detrás del ciberataque no solo secuestró los equipos del organismo, sino que filtró datos confidenciales. La ciberprotección se complica en un entorno donde prolifera la Internet de las cosas y emergen la supercomputación, la computación cuántica y los entornos inmersivos que caminan hacia el llamado metaverso. Al aumentar el tamaño de las redes y mejorar la capacidad de la tecnología, también aumenta la complejidad a la hora de desarrollar y aplicar ciberseguridad. Y siempre habrá un ciberdelincuente dispuesto a aprovecharse de ello. Por suerte, hay muchas personas y colectivos, desde investigadores hasta hackers éticos, dispuestos a luchar contra los malos online. Los hackers éticos son personas que piensan y actúan igual que un ciberatacante, los llamados crackers. Al contrario, los hackers éticos se meten en su piel para cerrarles las puertas. Son profesionales que buscan agujeros en el sistema para taparlos en vez de para explotarlos. La entrevista con el experto. Una de las hackers éticas más conocidas es Soledad Antelada, directora de programas técnicos de seguridad en Google. Antes de trabajar en Google, Soledad ejerció como ingeniera de ciberseguridad en el Centro Nacional de Computación Científica de Investigación Energética en el Berkeley Lab, una de las cunas de Internet. También es la fundadora de Girls Can Hack y es un privilegio contar con ella en Innovers, siempre a título personal y no en nombre de Google. Soledad, bienvenida. Hola, Esther, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, cuando hablamos sobre ciberseguridad solemos pensar en la protección frente a ciberataques. Sin embargo, hay mucho más, como prevención o incluso restauración de los servicios cuando se ha sufrido un ataque, ¿no? ¿Cómo definirías tú la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es todos los mecanismos que le dan seguridad a la información, ¿no? Que le dan confidencialidad, que las infraestructuras y los datos que manejamos sean confidenciales en el sentido que nadie los tiene por qué ver. Todas las técnicas que le dan integridad a toda esa información, o sea, que nadie, aunque la información esté guardada o en movimiento, que se esté transmitiendo en este momento, pues nadie cambie esa información y que no llegue al sitio donde tiene que llegar cambiada. Todas las técnicas que dan, como puede ser la encriptación, todo esto le da lo que puede dar confidencialidad, integridad a la información, y todas las técnicas también que hacen que todos los servicios tecnológicos que están en funcionamiento pues no se caigan, ¿no? Como pueden ser un ataque de negación de ese servicio. Entonces, todo, o sea, la ciberseguridad es todo lo que le da seguridad a la información que manejamos. O sea, que nadie, aunque la información esté guardada o en movimiento, que se esté transmitiendo en este momento, pues nadie cambie esa información y que no llegue al sitio donde tiene que llegar cambiada. Todas las técnicas que dan, como puede ser la encriptación, todo esto le da lo que puede dar confidencialidad, integridad a la información, y todas las técnicas también que hacen que todos los servicios tecnológicos que están en funcionamiento pues no se caigan, ¿no? Como pueden ser un ataque de negación de ese servicio. Entonces,
eso no solamente es una protección, como tú dices, a los ciberataques, sino hay muchas tareas pueden ser regulación incluso a nivel gubernamental, ¿no? De que si hay tecnología respecto a la administración pública, digamos, bueno, pues haya legislación al respecto o cosas como frameworks que se pueden seguir. Entonces, no solamente se legisla, sino a la vez se hace una tarea de prevención, ¿no? De cómo tu infraestructura, los datos que tú manejas, la ley del GDPR, por ejemplo, es un ejemplo, se tienen que estructurar para prevenir posibles ataques respecto a toda la confidencialidad, la integridad, etc. Sí, yo definiría eso así. O sea, incluye datos, incluye redes, incluye sistemas y un largo etcétera, más eso, la legislación que es la que obliga precisamente a esa protección para antes, ¿no? Para evitar que las cosas sucedan. Sí. Has mencionado los ataques de DDoS, de denegación de servicio, que junto con el phishing y el ransomware son los más comunes. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste cada uno? Sí, bueno, ataque de denegación de servicio es cualquier cosa que haga que un sistema se caiga, ¿no? Entonces puede ser una computadora sola o puede ser un sistema de comunicaciones de un aeropuerto o el WhatsApp o puede ser los semáforos de la ciudad. Entonces, todo ataque que haga que los sistemas que están dando un servicio dejen de funcionar se llama denegación de servicio. Cuando hay un ataque de denegación de servicio que es distribuido, normalmente se ve como DDoS. La D extra de distribuido significa que hay muchísimos ordenadores o máquinas realizando el ataque. Generalmente se utilizan bots de miles de máquinas que ya están infectadas y están mandando tráfico a un target y intentando explotar seguramente alguna vulnerabilidad que ya saben que tenía y así que deje de funcionar. Saturando el servicio, ¿no? A través de un montón de solicitudes, por ejemplo. Sí, puede ser saturando muchas veces porque hay ataques que son por saturación de la cantidad de tráfico en red que se manda, pero muchas veces solamente es por explotar las vulnerabilidades que ya se saben que tienen. Hay vulnerabilidades que no solamente te dejan a lo mejor ganar acceso a una máquina, sino que al tocar sobre ella directamente la máquina se rompe, ¿no? Eso no es una saturación, eso es que hay un agujero de seguridad. Vale. Sí, yo tenía entendido que DDoS solamente era por saturación, o sea que eso está muy interesante ese apunte. ¿Y el ransomware? Bueno, el ransomware al final ya es un malware, ¿no? Que instalas en tu ordenador y encripta todos tus datos y necesitas una llave para desencriptarlos. Y entonces te piden un rescate. Págame tanto, yo te doy la llave. Ahí entra la prevención. Aquí se hacen mucho lo que se llaman tabletop exercises, ¿no? Que se hacen como simulacros de lo que podría pasar. Una empresa tiene mucha gente, muchos departamentos. Hay que hacer este tipo de simulacros, ejercicios y anotar y hacer las políticas de prevención debidas y quién tiene que estar envuelto, quién tendría que estar al cargo, por ejemplo, todo eso. Y aparte, paso a paso, las cosas que se pueden hacer dependiendo de lo que pasara, ¿no? Y muchas veces se hacen ejercicios de esto de ransomware. ¿Qué pasaría si de repente fulanito enciende su ordenador y le pasa esto, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros como para defendernos al respecto? Claro, aunque me parece que no tantas empresas, al menos en España, ¿no? Donde, según la Guardia Civil, las pequeñas y medianas empresas son el objetivo del 70% de los ciberdelitos y, sin embargo, no están ciberpreparadas, ¿no? Solo el 9% de las empresas españolas son, bueno, lo que se considera como ciberexpertas, que ni siquiera tiene por qué ser tener a alguien en su empresa dedicado a esto y tener o no cumplir ciertos mínimos, sino que al menos saben de lo que hablan, un 9%, ¿no? Según un informe de Hiscox. Entonces, ¿por dónde deben empezar? Hablo más de ciberseguridad en general, no solamente frente a ransomware. O sea, yo tengo una startup, una pyme y tengo miedo de que ataquen a mis sistemas a través de phishing, por ejemplo, o de muchas otras formas, ¿no? ¿Qué hago para proteger mi infraestructura? Pues que depende mucho de lo que tú tengas. Entonces, sobre todo informarse, ¿no? Si estás manejando datos, si no manejas datos de clientes, si simplemente estás en tu casa o ya tienes una oficina, etcétera, etcétera. Entonces, depende un poco de la infraestructura que tengas. Yo creo que
recursos online hoy en día. Si trabajas con datos, la Agencia Nacional de Protección de Datos te brinda una consulta, ¿no?, sobre lo que tendrías que hacer o no. Luego hay recursos de ciberseguridad para pymes. Yo me informaría de lo que hay, de cómo me pueden ayudar. Pero bueno, también va a depender mucho de lo que estés haciendo. Luego hay abogados que se dedican a eso, que ayudan, pues hacen una consultoría de seguridad y consultores de seguridad que te hagan una evaluación de tu infraestructura y de los datos que manejan y que te diga lo que te hace falta, ¿no? Incluso te pueden hacer un threat modeling que se llama, ¿no? ¿Cuáles son a qué amenazas te enfrentan, ¿no? Y qué tendrías que hacer. Entiendo que aparte del sector del que hablemos en cada caso, también depende del tamaño, ¿no? El que tengas ya que contar con ciertas medidas o incluso pues con un equipo dedicado a esto. No porque te obliguen, sino porque pues ya se te vaya de las manos, ¿no? A lo mejor si tienes cierto tamaño, la envergadura pues te exige que tener a alguien in-house, no lo sé, ¿eh? Depende, hay muchas empresas que tú lo puedes hacer outsourcing. Hay muchas empresas que se dedican a esto y tienen sus clientes que son empresas grandes. Si tú tienes una empresa de una envergadura, para mí recomendable es que tengas un equipo de seguridad on-site, ¿no? Que tu propia empresa tenga un departamento. Ahora, si hay un desconocimiento grande que no se va a poder manejar, contrataría a alguien, una empresa profesional que se dedica a llevar la seguridad de otras empresas, que hay muchas. Otra cosa que entiendo que le hacen falta a las empresas, aparte de saber estas medidas o qué tienen que hacer según el sector en el que se encuentren, es, digo yo, la alfabetización de sus empleados, ¿no? Porque al final la mayoría de los ciberataques requiere de una interacción humana para activarse, ¿no? Pues normalmente a través de eso, de un malware, un programa malicioso, que puede ser un correo electrónico a través de un link o de un adjunto o de muchas otras maneras, ¿no? O sea, al final las personas somos el talón de Aquiles de la ciberseguridad. Sí, bueno, al final realmente hay muchos ataques que son causados por los errores que podemos llegar a cometer. No son errores, sino muchas veces son accidentes. No sabemos lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo eso ya lo veo relativo. Antes sí pasaba mucho, pero hoy en día con Internet de las cosas no... O sea, el usuario final no es el culpable. El que tiene que cargar con todos los riesgos es la persona que hace el producto, ¿no? Pero bueno, hoy en día, con todo el Internet de las cosas, todos los sistemas que tenemos alrededor, que están conectados, que están online, todo eso se pueden atacar y ahí el usuario no tiene absolutamente nada que hacer. El usuario se puede equivocar 1000 veces, ¿quién no va a causar el ataque? El ataque lo causa la debilidad que tenga el sistemita. Claro, me refería más a el que ser consciente de que esto sucede para estar alerta pues cuando reciben determinados mails, por ejemplo, ¿no? Pero me interesa más, has mencionado el tema de Internet de las cosas y ahí leía otro dato, me parece que era de Checkpoint, que decía que un 52% de las empresas en este ámbito del IoT no tienen desplegada seguridad para proteger estos sistemas, ¿no? Entonces, claro, estamos vendidos, ¿no? En este sentido. Respecto al Internet de las cosas, bueno, hay tantísimo hoy en día que al final es una de las problemáticas más grandes que hay en la ciberseguridad. No solamente por la seguridad en sí que el sistema hardware puede tener o dejar de tener, sino la cantidad de datos que hay por redes hoy en día pululando, lo que causa todos esos sistemas, ¿no? Pues ya no es el ordenador, ya es el ordenador más el teléfono, más el reloj, más la nevera, más su coche, más el speaker que tengas, pues tienes dispositivos de cualquier cosa conectado a Internet. Todos los dispositivos, muchos dispositivos que hay en sitios también como hospitales, ¿no? Centros de cualquier cosa tienen instrumental online. Entonces, al final, no solamente la vulnerabilidad de eso, sino cómo controlarlo, ¿no? ¿Cómo sabemos que nos están atacando? ¿Cómo sabemos que tenemos que parar un ataque? ¿Cómo sabemos que están viniendo por nosotros aquí en el hospital? ¿Quién está monitoreando? Se está haciendo bastante difícil porque, claro, la cantidad de datos es inmensa, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Tener a alguien que está constantemente pues, analizando los sistemas en búsqueda de cosas sospechosas, de indicios? Bueno, eso normalmente se hace, ¿eh? Eso es una medida de seguridad que normalmente se hace. Tú tienes un monitoreo de lo que está pasando en tu red, ¿no? Tienes una infraestructura, un organismo, una empresa, una entidad. Tienes que tener un continuo monitoreo de lo que pasa. Y respecto a lo que pasa, tienes que ser capaz de alertar. Es lo que hace un analista de seguridad. El problema es la automatización, ¿no? ¿Cómo automatizamos todo eso? La problemática es que los datos
cada día están aumentando más y más y más y más. Entonces, para tú, digamos, darte cuenta del comportamiento malicioso, pues se hace cada vez más difícil. A ver, normalmente no hay una persona mirando todo el tiempo. Se procesa el tráfico de alguna forma en una estructura de seguridad y de ahí, bueno, pues se le hace la vida más fácil a los analistas, que sí están mirando, pero están mirando tráfico que ya está procesado de una forma que tenga sentido mirar, que genere alertas, ¿no? De, bueno, nos están intentando atacar con este método, nos están intentando generar con este método, o un usuario extraño está en esta máquina a la que no tendría acceso, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Te iba justo a preguntar cuáles dirías que son o serán las innovaciones más destacadas en ciberseguridad. Entiendo que lo que comentas ahora pues es un poco machine learning, ¿no? Aprendizaje automático aplicado a este tipo de monitoreo. Uh-huh. ¿Y qué más cosas tenemos o qué evoluciones pueden tener esto? Pues, a ver, lo primero que tiene que empezar a evolucionar, que ya están los matemáticos en ellos, son todos los algoritmos de encriptación de la información, porque tú te tienes que plantear en que va a pasar una cosa que es el cambio de lo que es la computación, ¿no? A la cuántica, ¿no? Eso yo creo que le quedarán 15 o 20 años, ¿no? O puede ser antes, porque estas cosas de repente se aceleran. Entonces, todos esos temas que tocan la ciberseguridad muy de cerca son los que tienen que avanzar más rápidamente. Y bueno, todavía se están estudiando, digamos. Y también el tratamiento de datos. Si ahora no se da abasto en gestionar tantos datos que hay en tiempo real, aparte, porque ya sabes, la ciberseguridad, la cuestión es que pase en tiempo real. La algoritmia clásica se está quedando un poco atrás porque aparte también hace falta una potencia de computación brutal para poder procesar todo eso rápidamente. Hay que ir pensando hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que avanzar al respecto, ¿no? Yo la ciberseguridad la veo un poco como muy, muy, muy en el foco, cosa que ya hace mucho tiempo que venimos pidiendo, ¿no? Entonces yo agradezco enormemente eso, pero hay que pararse a pensar un poco en cómo se está haciendo. No todo es sí hablar de ciberseguridad porque sí, sino, bueno, realmente implementarla de una forma efectiva y sobre todo pensar en el futuro, ¿no? Porque tú date cuenta que todo el mundo que ha dado el salto a la ciberseguridad ahora mismo va a ralentí. Estamos jugando a ponernos al día y al mismo tiempo la tecnología se va avanzando. Claro, porque igual que aprovechamos la tecnología para luchar contra los malos también usan la tecnología para atacarnos, ¿no? Tú date cuenta que los adversarios, ¿no? La gente que está haciendo ciberataques, utilizan lo mínimo indispensable. O sea, no les hace falta innovar si les va a funcionar algo que ya tienen hecho. No les hace falta ir más allá porque los hackers son vagos. O sea, van a hacer lo mínimo indispensable para poder llevar a cabo el trabajo. Lo que avanza en la tecnología de por sí, por ejemplo, todo el Internet de las cosas que estamos teniendo masivamente, pues eso ha avanzado muchísimo, ¿no? En los últimos años. Imagina que una gran banda de ciberdelincuentes organiza un ataque masivo contra los grandes proveedores de almacenamiento en nube y entonces, pues obviamente, medio internet o bastante más de medio se cae, ¿no? En este escenario que es bastante catastrófico. ¿Qué hacemos? Tú como experta en ciberseguridad, ¿qué harías, ¿no? ¿O qué es lo primero que miras? ¿A dónde miras primero? Bueno, que se caigan estos sistemas de storage, pues depende de lo que quiera decir, ¿no? Si hay un daño local, los data centers o lo que ha ido en la red por la que se accede a esos data centers, entonces va a depender un poco de lo que esté pasando, ¿no? Y de lo bien que estén preparadas estas empresas con sistemas de backup o de recuperación, de medidas sobre todo de continuación del servicio, que son los protocolos que se activan cuando estas cosas pasan. Por ejemplo, cuando se cae una aplicación grande que mucha gente en el mundo está utilizando y de repente pues hay un blackout de, no sé, 10 minutos, incluso menos, muchas veces 2 o 3. Se activan protocolos de continuación del servicio, ¿no? Para restaurar todos estos servicios en un momento dado. Pero, claro, va a depender de lo que esté pasando. ¿Y esto pasa muy a menudo? ¿Estas caídas? Pues depende. Hay gente que le pasa un montón y otras no. Depende de lo preparado que estén. Pero por lo general hay muchas maneras de prevenir que esto pase. Hay balanceo de carga también. No solamente se apuesta siempre por tener los datos en un solo sitio, sino en varias réplicas.
Tú date cuenta que estamos hablando de ataques, pero son cosas que también pueden pasar de otra forma, ¿no? Se pueden pasar accidentalmente, pueden pasar con una actualización, pueden pasar de muchas formas que no solamente sea malicioso. Hay medidas como para que si algo pasa, haya sistemas redundantes, por ejemplo. Cuanto mejor preparados, pues mejor la respuesta. Hablábamos antes del tema de los empleados y tal, o también de las empresas que mínimos deben hacer, y entiendo que otro de esos mínimos, pues también es tener medidas, pues por ejemplo, factores de doble autentificación o, informar a sus empleados de que deben de usar contraseñas fuertes o dispositivos, estos generadores de contraseñas, o también, tener backups, ¿no? de todo lo que, al menos lo importante, ¿no? Con lo que están trabajando. Claro, pero son temas muy diferentes. Una cosa es lo que el usuario necesita y luego están los sistemas y la gente que administra esos sistemas, que se aplica otro tipo de ciberseguridad. Por ejemplo, todo lo que hablamos de ransomware, la gente que administra los sistemas es responsable de tener un protocolo, dependiendo del ataque que tengan, permita continuar el servicio, ¿no? Incluso aunque el ataque se realice con éxito. Hay muchos niveles de seguridad y algunos solamente, como has mencionado tú, es concienciar. Otros son ponerle autenticación 2 pasos a todos los empleados, etcétera, etcétera. Luego están lo que se hacen los sistemas en sí. Eso es, en muchas capas y diferentes niveles de complejidad. Exactamente. Justamente has dicho, que ahora se le está prestando mucha atención a la ciberseguridad, y es así, y desafortunadamente tiene mucho que ver con el aumento o la escalada de ciberataques en el contexto geopolítico en el que nos encontramos, de conflicto bélico en Europa. Y te quería preguntar, pues obviamente ya sabemos que hay muchos riesgos para gobiernos, empresas. ¿Y crees que están en peligro las infraestructuras críticas? Pues mira, no te podría contestar porque ya hace mucho que no estoy en operaciones. Antes estaba en primera línea y tenía día a día, y yo podía ver lo que estaba pasando, ¿no? Pero es verdad que ahora se habla mucho. Se empezó a hablar de la ciberseguridad, creo yo, recordar, a partir de todo lo que fue el Brexit y todo esto, el Cambridge Analytica y tal. Y se siguió hablando cada vez más, y ahora yo creo que también al hablar tanto de eso se da una sensación de que está pasando cada vez más o cada vez peor, pero son cosas que llevan pasando mucho tiempo, ¿no? O sea, que antes no se estaban cubriendo, digamos, en los medios. Lo bueno de haber empezado a hablar de ello es que se pone el foco en crear infraestructuras de ciberseguridad. Respecto a de si hay más, pues depende siempre de la época, como yo digo, y eso siempre ha pasado, ¿no? Depende de la época, pues si hay COVID, hay muchos ataques sobre el COVID, ¿no? Hay muchos ataques, por ejemplo, a farmacéuticas, había muchos ataques a centros de investigación sobre la vacuna. Luego, con las guerras siempre ha pasado esto, ataques a infraestructuras y todo esto. Y las infraestructuras críticas, los ingenieros de ciberseguridad venimos diciendo hace mucho que están en peligro hace mucho tiempo, años, que hay que poner el foco en la seguridad de las infraestructuras críticas. Que esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Y para terminar, pues te quería preguntar por el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del estado de la ciberseguridad? Así como si nada, ¿no? Como si fuera una pregunta pequeña. Como si nada. Veo un estado de la industria de la ciberseguridad todavía inmadura, ¿no? Sí es verdad que hay grandes tecnológicas que llevan mucho tiempo poniendo el foco en la ciberseguridad, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, en general, hablando en general, y también te estoy hablando a nivel mundial, y muchas veces parece que ese elefante en una cacharrería, ¿no? O sea, entramos aquí a intentar solucionarlo todo, pero hay que madurar. Yo creo que en unos años va a haber mucha más madurez, la gente va a estar mucho más formada, ya va a haber otras generaciones viniendo también que se están formando desde mucho más jóvenes, desde la cantera, que eso va a hacer que la seguridad avance, y esperemos que algún día avance al mismo tiempo que la tecnología en sí. Te puedo decir poco más, porque veo un futuro yo lo veo muy dinámico. Puede cambiar la cosa de un día para el otro, ¿no? O sea, la computación va a cambiar. Entonces ya ahí parece que hay como un velo negro en el futuro que hay que descubrir y a ver lo que va a pasar, ¿no? Pues nos quedamos con eso, con incertidumbre, misterio, dinamismo. Sí.
La importancia de la ciberseguridad crece cada día a medida que se conectan nuevos dispositivos e infraestructuras y que se democratiza la capacidad de atacar online. Es hora de dedicarle la atención y los recursos que merece, tanto en el ámbito corporativo como a nivel gubernamental y supranacional. Soledad, muchas gracias por compartir en Innovers tu experiencia en ciberseguridad. Esperamos que los oyentes hayan aprendido y asimilado su responsabilidad a la hora de ciberprotegerse y de construir una Internet y un mundo más ciberseguros. Pero antes de despedirme, quiero proponerte un juego en el que participan todas las invitadas e invitados de Innovers, que es muy facilito, ya verás. Vale. Te voy a plantear unas situaciones y necesito que me respondas qué harías tú en cada una de ellas. Así un poco lo primero que te venga a la cabeza. Vale. El test de Innovers. La primera. Imagina que tienes que elegir una sola tecnología para mejorar nuestro mundo y que decides escoger la que tiene mayor potencial para hacerlo, obviamente. ¿Qué tecnología escogerías y por qué? Pues la llave inglesa. La llave inglesa es una tecnología que lleva ahí toda la vida y es súper útil y va a estar en el futuro seguramente. Ni innovador ni nada, lo de toda la vida sigue siendo igual de necesario. Funciona, no se rompe y es útil. Bueno, pues vamos con la segunda situación. Estás en una situación, valga la redundancia, de poder virtualmente infinito. ¿Qué reto de la humanidad solucionarías primero? La pobreza, ¿no? Más que la pobreza, que todo el mundo tuviera que comer. El hambre, sí, más que la pobreza. Pues muy bien, una respuesta muy válida. Y además, no se cuestiona si pudieras porque nos estamos imaginando que puedes. Así que, fenomenal, muy bien. Y por último, tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de 10 años. ¿Qué ves al ponértelas? Uy, qué miedo. No quiero verlo. Bueno. Pues mira, 10 años pasan enseguida. Yo me imagino que dentro de 10 años estaremos viviendo una bonanza económica grande y estaremos a punto de caer en una crisis, como pasa cada 10 años más o menos. Seguramente estaremos en una muy buena posición, pensando que todo es genial y bonito, como siempre nos pasa, y 2 años después vendrá la crisis económica como nos lleva pasando cíclicamente en las últimas décadas. Pues con eso nos quedamos, Soledad. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Esther. Estamos en contacto. Muy bien. Buen día, chao. La pugna entre los especialistas en ciberseguridad y los ciberdelincuentes es una carrera de fondo. En ella, el resto de los mortales no somos un espectador pasivo, sino un actor decisivo. Si no nos preocupamos ni seguimos unas medidas básicas de ciberhigiene, les allanamos el camino. Pero si actuamos adecuadamente, los obstáculos impedirán a los malos llegar a su meta. Para explorar más el campo de la ciberseguridad, te recomiendo que leas el informe del Future Trends Forum de Fundación Innovación Bankinter sobre ciberseguridad, que está disponible en su sitio web. En ella encontrarás también artículos relacionados con el tema. Aquí despedimos este episodio de Innovers. Os espero en el próximo. Hasta entonces. Por delante del futuro, también en las ondas. Si quieres profundizar en esta u otras tendencias de innovación, entra en fundacionbankinter.org.